Mitos. ¿Quién no ha escuchado hablar de ellos? Por lo general, nos dotan de historias extraordinarias, llenas de seres sobrenaturales, creadores del cosmos y la humanidad. A través de estos, la duda de cómo surgimos y cuál será nuestro fin se responde. Quizás para algunos sea una historia sin importancia, un cuento de hadas más del cual disfrutar por un momento. Sin embargo, para Elia de Mircea, filósofo y escritor rumano que se destacó por sus estudios sobre la mitología y religiones comparadas, pone al mito como algo más que un simple relato. En su obra Mito y Realidad, menciona que el mito es una realidad cultural extremadamente compleja que puede abordarse e interpretarse en perspectivas múltiples y complementarias. Existen varios tipos de mitos. Mitos cosmogónicos. Intentan explicar la creación del mundo. Son los más universalmente extendidos y de los que existen mayor cantidad. A menudo se sitúan el origen de la Tierra en un océano. A veces una raza de gigantes, como los titanes, desempeñan una función determinada en esta creación. En este caso, suelen ser semidioses, constituyen a la primera población de la Tierra. Mitos teogónicos. Relatan el origen de los dioses. Por ejemplo, Atenea surge armada de la cabeza de Zeus. Mitos morales. Explican la existencia del bien y del mal. Mitos antropogénicos. Narran la aparición del ser humano, quien puede ser creado a partir de cualquier materia viva, una planta, un animal o inerte, polvo, lodo, arcilla, etc. Los dioses le enseñan a vivir sobre la tierra. Mitos etiológicos. Explican el origen de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones. Mitos fundacionales. Cuenta cómo se fundaron las ciudades, por voluntad de dioses. Un ejemplo claro es la fundación de Roma, por dos gemelos, Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba. Mitos escatológicos. Anuncian el futuro, el fin del mundo. Estos mitos comprenden dos clases principales, según el elemento que provoque la destrucción del mundo, ya sea el agua o el fuego. A menudo están vinculados a la astrología. Ahora que sabemos los tipos de mitos, podemos observar que el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea esta la realidad total, el cosmos o solamente un fragmento, como lo es el origen de una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, una institución. Es pues siempre el relato de una creación. Se narra cómo algo ha sido producido o ha comenzado a ser. Ahora bien, el mito se considera como una historia sagrada y por tanto una historia verdadera, puesto que se refiere siempre a realidades. El mito cosmogónico es verdadero porque la existencia del mundo está ahí para probarlo, y el mito del origen de la muerte es igualmente verdadero, puesto que la mortalidad del hombre lo prueba, y así sucesivamente. La función principal del mito es revelar los modelos ejemplares de todos los ritos y actividades humanas significativas. Conocer los mitos es aprender el secreto del origen de las cosas. En otras palabras, se aprende no solo cómo las cosas han llegado a la existencia, sino también dónde encontrarlas y cómo hacerlas reaparecer cuando desaparecen. Eliade en su obra también habla acerca del cristianismo. Hace referencia a la afirmación de Rudolf Bultmann, quien sostenía que no puede conocerse nada de la vida y de la persona de Jesús a ciencia cierta, a pesar de que no duda de su existencia histórica. Esta posición metodológica supone que los evangelios y otros testimonios primitivos están impregnados de elementos mitológicos. Cabe resaltar que las mitologías y este deseo por conocer el origen no solo es de siglos pasados, sino que también están postulados en las sociedades tradicionales. En el siglo XVIII y XIX se vio multiplicarse las investigaciones concernientes tanto al origen del universo
como de la vida, de las especies o del hombre, como del origen de la sociedad, del lenguaje, de la religión y de todas las instituciones humanas. Un ejemplo podría ser el pensamiento de Freud, el cual aborda el conocimiento del origen a través del psicoanálisis. L.D. concluye su obra diciéndonos que ciertos comportamientos míticos perduran aún ante nuestros ojos, que el ser humano por necesidad intenta recobrar la intensidad con la que se ha vivido o conocido una cosa por primera vez, de recuperar ese pasado de lejano, de regresar al origen. Como sería de esperarse, es siempre la misma lucha contra el tiempo, la misma esperanza de librarse del peso del tiempo muerto, del tiempo que aplasta y que mata. Antes de seguir, necesito que conozcas a Roland Barthes. Nació en 1915 y murió en 1980. Era un crítico, ensayista y semiólogo francés. Roland fue uno de los principales representantes de la nueva crítica o crítica estructuralista. Propuso fundar una nueva ciencia, la semiología, para estudiar la naturaleza, producción e interpretación de los signos sociales a través del análisis de textos. Roland, en su libro Las mitologías, decía que el mito era un habla, que no se definía por su mensaje, sino por la forma, y que los límites de él eran formales, no sustanciales, y siempre sostuvo que los mitos no eran eternos. Ahora vas a decir, oye, ¿qué tiene que ver el mito con la semiología y con Roland? Pues decía en su libro que la mitología no es más que un fragmento de la semiología. Pero vas a decir, ay, no me acuerdo qué es la semiología. No te preocupes, aquí te lo voy a decir, ya que la semiología es una ciencia de las formas, puesto que estudia las significaciones independientemente de su contenido. La mitología forma parte de la semiología como ciencia formal y de la ideología como ciencia histórica. Estudia las ideas como forma. Sería útil recordar que la semiología postula una relación entre dos términos, un significante y un significado. Esta relación se apoya en objetos de orden diferente. Por eso decimos que no se trata de una igualdad, sino de una equivalencia. Mientras el lenguaje común dice simplemente que el significante expresa el significado, en cualquier sistema semiológico no nos encontramos con dos, sino con tres términos diferentes. Lo que se capta no es un término por separado, uno y luego el otro, sino la correlación que los une. Tenemos entonces el significante, el significado y el signo, que constituye el total asociativo de los dos primeros términos. Ahora bien, el mito se encuentra en un esquema tridimensional compuesto por la forma, el concepto y la significación. Vamos a comprender que la forma es el significante, el concepto, el significado y la significación, el signo. El mito es un sistema semiológico segundo, por eso tenemos a la lengua y al mito en el esquema de abajo. Ahora lo voy a explicar con un ejemplo del ramo de rosas. Bueno, en la lengua el significante va a ser el ramo de rosas, el significado el color rosa y el signo va a ser la pasión, mientras que en el mito el significante van a ser las rosas, el significado será el concepto de amor y el signo va a ser la significación del ramo, que es el compromiso. Pasando a otro tema, hablaremos sobre 7 filósofos que abordan diferentes interpretaciones acerca de lo que es mito y religión. En primer lugar tenemos a Tomás Aquino. Tomás era un filósofo el cual decía que la verdad religiosa es sobrenatural y suprarracional, pero la cual no era irracional. El segundo filósofo que nos comenta acerca de la religión es Pascal. Pascal declara que la oscuridad e incomprensibilidad constituyen los verdaderos elementos de la religión. El Dios verdadero, el Dios de la religión cristiana, fue siempre un Dios asconitus, definido como un Dios oculto. En cambio, Kierkegaard describe la religión como la gran paradoja. Según él, todo intento por atenuar esta paradoja significa la negación y destrucción de la vida religiosa. A continuación, pasamos a analizar las diferentes interpretaciones que tenían estos filósofos acerca del mito. En primer lugar tenemos a Malowski. Malowski decía que todo mito posee como núcleo realidad última algún fenómeno natural, entretejido laboriosamente en una fábula. En cambio, Freud ofrece la teoría psicoanalítica, la cual dice que las creaciones míticas no serían sino variación y un disfraz de un mismo tema psicológico. Durkheim hacía un pequeño comentario acerca de lo que era mito.
Él decía que no es la naturaleza, sino la sociedad el verdadero modelo del mito.